el Salmo 62, versículo 11, y solamente le doy el contexto. Estamos hablando de que este anuncio, este nacimiento del Mesías, del precursor del Mesías, el nacimiento de Juan el Bautista, trajo mensajes claros al pueblo de Dios. Trajo que Dios es misericordioso, trajo este anuncio del propósito de Dios claro para una vida y para todo un pueblo y para todo aquel que cree, pero también trajo una clara manifestación del poder de Dios. Acabamos de ver en la descripción de esta narración de Lucas 1 que en el momento que él dijo su nombre es Juan, ¿qué sucedió? Dice que la boca le fue abierta y la lengua le fue soltada, ¿sí? Fue suelta y pudo él bendecir a Dios. Y entonces estamos hablando del poder, y yo le dije que la palabra de Dios, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, está plagada de versículos y de muestras de la demostración del poder de Dios, ¿sí o no? Y lo podemos ver en este Salmo 62, donde dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios, ¿qué es, hermanos? De Dios es el poder. Salmo 62, 11 dice: de Dios es el poder. Y uno de los nombres de Dios, porque Dios tiene en la Biblia muchos nombres, uno de ellos, ¿cuál es? Shaddai. Y Shaddai significa Dios todopoderoso. Eso significa Shaddai, el Shaddai. En Éxodo 6:3 dice: y aparecía a Abraham, y aparecía a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mostrándose como el Shaddai, como el Dios todopoderoso. Y en Ezequiel 10, verso 5, dice: y el estruendo de las alas de los querubines, ese momento donde Ezequiel está viendo esta visión de Dios, dice: y el estruendo de las alas. Usted sabe que los ángeles descritos en la Biblia no tienen solamente dos alas, ¿sí? No. Había ángeles que tenían hasta 8, 10 alas. Y dice: el estruendo de su aleteo, ¿sí? El estruendo de sus alas, se describe en esta visión de Ezequiel, se oía hasta el atrio de afuera como la voz del Dios, y lo describe Ezequiel, del Dios omnipotente cuando habla. Imagínense el sonar de esas alas que estaban en ese momento. Se escuchaba tan fuerte en el atrio de afuera, y lo describe Ezequiel como la misma voz del Dios, pero del Dios, ¿qué, hermanos? Omnipotente. Ahora, el poder de Dios, hermanos, es un poder ilimitado. Vaya usted al Números 11, por favor. Ojalá me pueda acompañar, y estoy dando varias citas. No creo que lo haga a propósito para que no se duerma, pero bueno, aprovecho. Números 11, verso 23, nos dice el texto: Jehová respondió a Moisés, y vea la pregunta: ¿acaso se ha acortado la mano de quién, hermanos? De Jehová. Esto en otras versiones es: ¿acaso Dios no puede hacer más? ¿Acaso está limitado el poder de Dios? Obviamente esta es una pregunta que tiene una clara respuesta, hermanos. ¿Cuál es la respuesta? El poder de Dios no tiene, ¿qué, hermanos? Límites. Y si usted me acompaña a Mateo 19, un pasaje que usted y yo conocemos, hablando del poder de Dios que es ilimitado. Mateo escribe en su evangelio, en el versículo 26 del capítulo 19: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y yo puedo, hermanos, afirmar en la propia Biblia que la palabra de Dios nos dice: nada hay imposible para quién, hermanos, para Dios. Lucas 1:37. Ahí mismo en ese pasaje que tenemos como base, Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. En ese mismo pasaje que está la narración, esa es la respuesta de
porque nada es imposible para Dios. Esto sucede cuando le está hablando, se le está revelando, está dando el anunciamiento a María. Y dice, y aquí tu pariente Elizabeth, verso 36, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible ¿para quién? Para Dios. Y no solo eso, hermanos, Génesis 18. Rápido, Génesis 18, hermanos, acompáñenme. Verso 14. 18:14 de Génesis. ¿Hay para Dios alguna cosa, y es una pregunta, difícil? ¿Y esto qué es, hermanos? ¿Ustedes lo recuerdan lo que está pasando en Génesis 18? Está dándose el anuncio a Sara de que iba a tener, ¿qué, hermanos? Un hijo cuando ella era una mujer estéril y una mujer anciana. Y le está diciendo, yo volveré a ti y tú darás, ¿qué? A luz un hijo. Sara tendrá un hijo, le está diciendo Dios a Abraham. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios, hermanos? No hay nada. Y hermanos, no solo eso, sino que también en Nahum, vaya a Nahum, a este pequeño libro del profeta Nahum, por favor. Si está en su Biblia, si usted a lo mejor nunca había escuchado de Nahum, pero si es un libro de la Biblia. Nahum capítulo 1 nos habla describe el poder de Dios y dice el versículo 3, Jehová es tardo para qué, hermanos, pero qué, grande en qué, hermanos, grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová es tan grande, hermanos, que marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son, ¿qué, hermanos? El polvo de sus pies. Esto habla de la grandeza de Dios. Ahora, hermanos, su poder no solamente es grande, su poder no solamente es ilimitado, su poder es majestuoso. Éxodo 15, 6. Yo le he dicho, hermanos, que cuando la palabra de Dios refiere a la diestra de Dios, ¿a qué se refiere, hermanos? A su mano, a su poder, a su fuerza. Eso es la diestra de Dios, el poder, la fuerza, su brazo. Y dice el versículo 6 de Éxodo 15, tu diestra, oh Jehová, ha sido, ¿qué, hermanos? Magnificada, ha sido llena, ha sido abastecida, ¿en qué, hermanos? En poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Su poder no solamente es majestuoso, es grande, es ilimitado, sino que también su poder es exaltado. Job 37. Vaya a Job capítulo 37, verso 23. Nos narra, o se narra en este capítulo, ya casi para terminar el libro de Job, capítulo 37, perdón, verso 23, nos dice, Él es todopoderoso. amén, dice la palabra de Dios, voy a leerlo, hermanos, en el penúltimo capítulo de Job, dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, porque es grande en qué, hermanos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Eso es lo que nos narra. Y vamos a describir no solamente su poder es majestuoso, es grande, es ilimitado, es exaltado también, sino que también su poder es fuerte. Isaías 8, por favor, Isaías 8, verso 11. Isaías 8, 11. Si usted me acompaña. Isaías 8. Dice así la palabra de Dios, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano, ¿qué, hermanos? Con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo. Pero ahí está, hermanos, su mano, su diestra, es que, hermanos, fuerte. Ese es el poder de Dios, hermanos. Así es el poder de Dios. Ahora regresemos a Lucas, por favor, 1.
Verso 64. ¿Qué está sucediendo? Nos dice el texto en Lucas 1:64, al momento. Y quiero decirle que estas palabras, estas dos palabras, al momento, son términos paralelos o similares a otros que ocupa Lucas, como al instante y luego. Esto lo que refiere es que Lucas los usa de forma frecuente. Y cuando ocupa estas palabras, al momento, al instante, luego, Lucas lo que está haciendo es asociando un hecho, pero con un milagro divino. Lo vemos en Lucas 4, en Lucas 5, en Lucas 8, en Lucas 8:44, 55, Lucas 13, en Lucas 18. Todos se relacionan con el poder y con el actuar de Dios. Obviamente, hermanos, aquí atención, esto es muy diferente, y lo he repetido en muchas ocasiones, eso es muy diferente a la basura, por no decir otra cosa, de hombres que hoy se jactan en decir que tienen poder de Dios y son sanadores, curanderos. Estos hombres que dicen ser o estar llenos del poder de Dios y son hombres que hacen supuestamente milagros. Las sanidades del Nuevo Testamento, hermanos, todas fueron, ¿qué, hermanos? Al instante, al momento, inmediatas. A diferencia de lo que hoy vemos. Toda la emoción de un hombre que había estado callado, sordo y mudo durante ¿cuántos, hermanos? 9 meses. Imagínense, hermano, lo que él quisiera expresar después de 9 meses de no poder, ¿qué, hermanos? Hablar. Y entonces él, en ese momento, estalla de emoción. Y lo primero que hace, ¿qué es, hermanos? ¿Qué dice ahí el texto? Él bendijo, ¿a quién, hermanos? A Dios. Fue abierta su boca, la boca de Zacarías, fue suelta su lengua, tal como lo había dicho el ángel Gabriel desde el versículo 20 de este mismo capítulo. Toda esa emoción estalló y dice que habló bendiciendo, ¿a quién, hermanos? A Dios. Ahora, cuando digo, hermanos, que estalló, hermanos, es porque realmente este hombre explotó en emoción. Escribió nada más y nada menos, algo que hoy no vamos a ver, pero desde el verso 67 hasta el verso, ¿qué, hermanos? 79. Es un segundo canto. Un canto que vimos en años pasados. ¿Cuál fue, hermanos? ¿El canto de quién? De María. ¿Se acuerda usted? El Magnificat. Pero este es otro canto de un hombre piadoso, que ha visto el poder de Dios, que ha visto manifestada y ha visto cumplida las promesas de Dios, y entonces estalla en alegría y comienza a alabar a Dios. Este sacerdote, porque era un sacerdote, alabó a Dios con todo su corazón y expresó su alegría en esos versículos del 67 al 79. Como consecuencia de este impactante hecho del poder de Dios demostrado en la curación de Zacarías, ¿qué sucede, hermanos? Por favor, vamos a avanzar. Versículo 68, ¿qué dice el texto? Y todos se llenaron de temor. ¿Todos quiénes, hermanos? Todos sus vecinos. ¿Sí o no? Y en todas las montañas, ¿de qué, hermanos? De Judea se divulgaron, ¿qué, hermanos? Todas estas, ¿qué? Cosas. A ver, me detengo aquí, atención aquí. Todos los detalles de esta increíble historia, de esta historia del nacimiento del precursor del Mesías, se dieron a conocer en toda la región, en todos los montes cercanos a Judá. Sí, a Judea. ¿Cuáles fueron esos hechos, hermanos? El hecho de que un ángel se apareció aquí, hermanos, a Gabriel, ¿sí o no? En el templo. Y quedó, ¿qué? Sordo y, ¿qué, hermanos? Mudo. El hecho de que Zacarías había quedado paralizada su lengua y había quedado sin posibilidad de oír. El hecho también de que Elizabeth había concebido un, ¿qué, hermanos? Un hijo. A su avanzada edad de ella y a la avanzada edad de quién, hermanos? De su marido. Otro hecho, hermanos, que este nacimiento no era otra cosa sino una señal más
del nacimiento de quién, hermanos, del Mesías que vendría. Y no solo eso, el hecho de que la boca y la lengua de Zacarías fue, hermanos, suelta cuando él dijo que su nombre será, cuando él escribió su nombre será Juan. Inmediatamente, al momento él, Juan es su nombre, al momento él pudo hablar y bendecir al Señor. Todos estos hechos fueron la conversación, fueron el tema. ¿Sí me explicó? Es como el hashtag de hoy, ¿sí? Todos estaban hablando de qué, hermanos, del nacimiento de quién, de Juan. No solo de las personas que estaban ahí al octavo día, cuando fue, ¿qué, hermanos?, circuncidado. No. Dice el versículo 66, todos los que, ¿qué, hermanos?, los que oían, todos los que oían. Obviamente que oían hablar de estos hechos increíbles y asombrosos. ¿Qué hacían, hermanos? Guardaban, ¿qué dice ahí? En su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Ahora, hermano, yo quiero detenerme aquí. La gente le gusta hacer especulaciones, ¿sí o no, hermano? Le encanta hacer especulaciones. Pues algo debe de ser. ¿Qué es lo que va a pasar? Algo tiene que suceder porque este niño o ha nacido este niño con hechos impresionantes. Un ángel que aparece a un sacerdote en el templo, su esposa queda embarazada cuando es una anciana y él es un anciano. Ella era estéril durante toda su vida. ¿Cómo es posible que esto suceda? Y luego él queda sordo y él queda mudo. ¿Y cómo es posible que ellos pudieran relacionarse y no se le puso ningún nombre de la familia, sino que el nombre de este niño, ¿cuál fue, hermanos? Juan. ¿Qué significa Dios? Es que, hermanos, Dios es misericordioso. Todo esto, hermanos, queda allí como un momento donde la gente empieza a especular y a decir. La pregunta que ellos hacían es, ¿quién pues será que, hermanos, este niño? Ellos tenían presente en su pensamiento de que él sería el precursor del Mesías. Por lo tanto, hermano, ellos sabían también que la llegada del Mesías estaba aquí, hermanos, estaba cerca. Era inminente y estaba cerca. Pero algo que era innegable y con lo que yo quiero terminar esta tarde noche, hermanos, es que la mano, dice el versículo 66, por favor acompáñenme a terminar el versículo 66, nos dice el texto, y la mano del Señor estaba aquí, hermanos, estaba con él. ¿Qué significa? Yo quiero decirle, hermano, que estas palabras de la mano del Señor estaba con él, simbolizan o indican que la presencia de Dios estaba aquí, hermanos, allí, con ellos. Dios se había hecho, ¿qué, hermanos? Presente. Allí estaba la presencia de Dios. La mano de Dios estaba con él. Y solamente quiero terminar con algunos pasajes. Rápidamente, acompáñame a Éxodo 9. Éxodo 9 nos dice en el versículo 3, he aquí la mano de Jehová está sobre todos tus ganados en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Eso es algo que se relata allá en Éxodo. Vaya, usted si tiene el pasaje, pero ahí puede ver en Éxodo capítulo 9, verso 3 del capítulo 9, vemos ahí las plagas. Está hablando Moisés aquí, hermanos, a Faraón. Y dice el versículo 1, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, ¿qué dice? He aquí la mano de Jehová estará sobre ¿qué? Sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, y con plaga, ¿qué, hermanos? Gravísima. Dios, la mano de Jehová simboliza que Dios está aquí, hermanos, actuando, que Dios está allí, que Dios está moviendo todo conforme a su voluntad. Y se va usted a Deuteronomio, por favor, acompáñame a Deuteronomio 15.
Deuteronomio capítulo 15, perdón, Deuteronomio 2:15. Moisés Deuteronomio 2, están en el desierto, dice el verso 15, si usted me sigue allí, dice, y también la mano de Jehová vino sobre quién, sobre ellos, ¿para qué? Para destruirlos del medio del campamento, ¿hasta qué? Hasta acabarlos. La mano de Dios es el actuar de Dios, la presencia de Dios, Dios obrando. Y Josué 4:23, ya no le va a dar tiempo, 23 y 24, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué hizo? Secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. La mano de Jehová, hermanos, entonces demostró su poder. ¿Y qué hizo con el Jordán? Lo que, hermanos, lo dejó seco para que el pueblo de Dios pudiera, ¿qué, hermanos? Pasar. Y Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 5, si me puede acompañar. Usted sabe esa historia. 5, capítulo 5, versos 6 y 9. ¿Sabe la historia? Aquí lo recuerda, hermano. ¿Qué hicieron con el arca? La llevaron de manera inocente, pensando que el arca podría acabar con sus enemigos, los filisteos. Y los filisteos, ¿qué hicieron? Ganaron. Y se llevaron, ¿qué, hermanos? El arca. Y nos dice ahí en el versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Fíjese, los hirió, ¿y qué, hermanos? Los llenó de tumores en Asdod y en todo su territorio. Cuando ellos tomaron el arca, todos se llenaron de qué, hermanos? De tumores, de ronchas. ¿Sí? Y el versículo 9 dice, y cuando la pasaron, porque obviamente, hermanos, pues nadie quiere tener la enfermedad, ¿qué hacer con el arca? La pasaban de una ciudad a qué? A otra. Y nos dice el versículo 9, y cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran, ¿qué, hermanos? Quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. La mano de Jehová, repito, actúa, se hace presente. Y el capítulo 7 de este mismo libro, vaya usted 2 hojas adelante, 7:13, y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en qué, hermanos, en territorio de Israel. ¿Y qué dice? Por favor, lea conmigo. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos algunos días. Todos los días de qué, hermanos? De Samuel. Todos los días de Samuel. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios estuvo con quién, hermanos? Con su pueblo, con Samuel. Yo en la mañana le decía, llene su boca y su lengua para bendecir a Dios. Pero hoy yo quiero que usted sepa que Dios quiere poner su mano sobre quién, hermanos? Sobre usted. Y quiere que su mano le acompañe. Y créanme, hermanos, Dios hoy sigue actuando a favor de su pueblo. Y hay mucha gente, hermano, que usted no sabe, que ha buscado su mal, el mal de usted, y ellos han enfermado, incluso hasta han muerto. Y usted no lo sabe, porque usted no está buscando eso, pero Dios, hermano, siempre cuida de sus hijos. Gente que ha buscado nuestro mal. Y voy a primer libro de Reyes, por favor, 18. Yo le he dicho que este es uno de mis pasajes favoritos. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Versículo. Voy a leer desde el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, ¿quién era Acab, hermanos? El rey, ¿se acuerdan?
sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hermanos, a ver, atención aquí. Hubo sequía. Cuando Elías seguramente le dijo esto a Acab, dice, pobre loco. Lleva días, años sin llover, sin caer una sola gota. La gente estaba muriéndose. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, este gran monte, y postrándose en tierra. ¿Quién se postró en tierra, hermanos? Elías. Yo cuando era niño cantaba Elías oró y la lluvia cayó. Elías se postró y oró a Dios para que lloviera. Dice el texto, y se postró, puso su rostro entre las rodillas. ¿Me está siguiendo? Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Ya me imagino, hermanos, este siervo, mi amo, qué necio eres. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos, lea conmigo, hermanos, ¿qué hicieron? Se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, lea conmigo, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hermanos, yo quiero que entiendan que Dios quiere poner su mano en su vida. Y en Esdras, hermanos, ya tengo más tiempo. Dice el capítulo 7, verso 28 de Esdras, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los príncipes de Israel para que subiesen conmigo. Eso nos dice Esdras. Y en Isaías 19:16, en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Yo quiero decirle, hermano, la mano de Jehová estuvo con Juan desde el principio, ¿sí o no, hermanos? Sí. Desde que aún no era concebido ni siquiera por quién, por su madre, Elizabeth. Estuvo la mano de Jehová. Regresamos a Lucas 1, terminando con este. Dice el versículo, y la mano del Señor estaba con él. Y yo puedo decir, y estuvo con él desde el principio, y la mano de Jehová estuvo con Juan hasta aquel momento, en aquella tarde, donde el rey Herodes se atrevió a cortarle, ¿qué, hermanos? Su cabeza. Pero la mano de Jehová nunca le dejó a Juan. Él murió como un hombre fiel a Dios, y no importó que su cabeza fuera cortada. La mano de Jehová no lo abandonó, hermanos. No fue abandonado. Simplemente los hechos de Dios, el actuar de Dios son perfectos. Y esto fue necesario. Y Juan nunca renegó del actuar de Dios. Él murió sirviendo a Dios. ¿Y sabe por qué fue él decapitado, verdad? Porque él confrontó a Herodes y le dijo al rey que estaba en pecado, que lo que estaba cometiendo era pecado. Su vida conyugal estaba en contra de lo que Dios, ¿qué, hermanos?, había querido. Entonces la indudable conclusión que puede extraerse de este pasaje, hermanos, del nacimiento de Juan el Bautista, es que Dios, quiero terminar con esto, entienden, hermanos, Dios actúa de manera compasiva y redentora en la vida de usted. Dios actúa de manera compasiva y redentora en la historia de la humanidad, y lo ha hecho de forma compasiva. ¿Con quién, hermanos? Con usted, conmigo.
su verdad, su veracidad, su gracia, su poder, siempre brillan claramente a través de los hechos que están narrados en esta palabra, en este libro. Pero Dios también exhibe sus atributos de forma muy clara, emotiva, y estallan con intensa forma para terminar haciendo, hermanos, que sus hijos como Zacarías terminen haciendo hombres que terminan alabando a quién, hermanos, a Dios. Zacarías, en este relato, ¿qué termina haciendo, hermanos? Alabando a Dios. Por favor, se pone de pie y lea solamente conmigo el versículo 67 y 68. Dice así la palabra de Dios, hermanos: y Zacarías su padre fue, ¿qué, hermanos? Lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha resucitado y redimido a su pueblo, y nos levantó, hermanos, ¿qué, hermanos? Un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Hermanos, eso es algo que tenemos que anunciar. Primero tenemos que decirle: Señor, lléname de qué, hermanos? De tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu, y quiero decirte, Señor, que bendito eres, porque has visitado mi vida, porque has llegado a mí, a mi vida, a mi situación, a mi circunstancia, a mi dolor, a la forma en la vida en la que estoy hoy. Me has visitado, y no solamente, sino que me has mostrado y has puesto delante de mí a un Salvador. Este es Cristo. Señor, gracias por mostrarte, gracias por visitarme, gracias, Señor, porque cada historia, la historia de cada vida, de cada hijo tuyo, Señor, es una muestra de que tú te acuerdas de tus hijos, de que tú extiendes tu misericordia, de que tú tienes un propósito siempre. Y cada acontecimiento en la vida de tus hijos es una muestra de tu actuar compasivo y redentor, porque cuando tomas una vida, Señor, tú la tomas para salvación eterna. Y tú le muestras a Cristo, a tu Hijo Jesucristo, como el único y suficiente Salvador que levanta la vida del hombre que ha caído, de la mujer que ha tropezado, Señor. Gracias, Señor, por tomarnos. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros, nos visitaste y nos mostraste al gran Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.